Eva. Bien, gracias Julio, Alfred. Buen día, hermanos. Es una alegría poder estar nuevamente juntos. Quisiera comenzar en esta mañana leyendo, que mejor dicho, que todos busquemos en nuestra Biblia, Isaías capítulo 52, versículo 13. Después vamos a 13 hasta el 15 y vamos a leer también Isaías 53, del 1 al 12. Quisiera que lo hagamos todos juntos, por supuesto cada uno en su casa, con el micrófono apagado, pero quisiera que te escuches cuando leas este pasaje. Si hubiera sido en forma presencial, haría que se pongan de pie y que leamos juntos este pasaje, pero bueno, estamos así que te voy a pedir que te sentes, o el que quiera pararse se puede parar, bien erguido, y vamos a leer este pasaje juntos, en voz alta. Isaías 52, versículo 13 en adelante, todos juntos, cada uno se va a escuchar. Dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho,
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Cada uno hemos leído en nuestros hogares y esto es palabra de Dios. Amén. Es la obra redentora de nuestro Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el favor de Dios no hubiera llegado? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas? El hombre sin Dios es pecador. El hombre sin Dios es corrupto. Vive y se deleita en hacer cosas malas. La maldad crece día a día. En los tiempos del comienzo de la humanidad, el hombre se rebela, peca, y este pecado y la muerte y la rebelión empezó a pasar a todos los hombres, y la maldad se multiplicó, el pecado en el hombre lo denigra, y así vivía el hombre, así vivíamos nosotros. Pero Dios tiene un plan. Él es Dios. Dios es omnipresente. Dios conoce todas las cosas. Conoce nuestra vida, conoce tu vida. Conoce el pasado, el presente, el futuro de tu vida, de todos los hombres, de todas las mujeres, de todo ser humano, desde el comienzo de la creación hasta todos los que van a seguir naciendo en esta tierra. Conoce todo. Y Él, en su gracia, determinó cómo tenía que ser este plan de redención. Por nuestra propia capacidad era imposible poder acercarnos a Dios. Dios es santo, puro, y al ver nuestra vida llena de pecado, de mentira, de engaño, pensá en esos pecados. Era imposible acercarnos a Dios. No había un solo hombre, no había un justo. En esta tierra no había nadie que pueda presentarse delante de Dios. No había nadie, dice la palabra. No había un justo, no había uno solo. No podíamos presentarnos delante de Dios a causa de la multitud de nuestros pecados. Pero Dios, que conoce todo, a Él no se le pasa nada. Él conocía y conoce este plan en el cual hoy nosotros podemos leer y experimentar esta redención. Es decir, que nosotros no podíamos. Te preguntaría vos podés presentarte delante de Dios? Y seguramente vas a decir no. ¿Por qué? Y porque soy pecador. Y Dios se acerca al hombre por puro amor.
por pura misericordia. Determina en salvar al hombre, le da la posibilidad de poder el hombre ser redimido, pero es Dios que se acerca. Dios, dice en Juan, amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios se encarnó en Cristo Jesús. Vivió una vida santa, intachable, perfecta. Y Él vino para pagar nuestra deuda, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Para yo poder pagar esta deuda, y lo que cancela esta deuda es la muerte. Si vos y yo quisiéramos hacer las cuentas por nuestra propia, por nuestra cuenta, tendríamos que morir. Y aún así, solamente Cristo pudo satisfacer la ira de Dios, porque Dios es santo. Y Él fue un cordero puro, sin mancha, que se ofreció por todos nosotros. Antes, toda persona debía escoger un cordero puro, sin defecto, y ese cordero debía ser ofrecido por sus pecados. Cristo se ofreció por nuestros pecados. Cristo dio su vida por nosotros. Y esta es una verdad que es trascendente. Que Él haya muerto por nuestros pecados, es necesario creerlo y experimentarlo. Dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dios que conoce toda nuestra vida, que Él nos creó, dice que por la obra de la cruz de Jesús perdonó todos nuestros pecados. Dios en su plan, en su gracia, en su soberanía, en su conocimiento, ya había determinado que había una deuda grandísima que tenía que ser pagada. Y fue Cristo el que pagó esta deuda. Murió por todos nuestros pecados. Nos perdonó todos los pecados. Y esto, qué buena noticia es saberlo. Él murió por todos y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿No le sorprende a Dios algún pecado? Porque Él en la cruz murió por todos nuestros pecados. Por todos los pecados de la humanidad, el Cordero, Él se ofreció, murió en una cruz para poder redimirnos, para poder comprarnos, porque así como yo estaba era imposible. Y eso que nací en un hogar cristiano, y eso que fui a la escuelita, y eso que estuve en los adolescentes, en
en los A, estuve en los jóvenes, pero quien pagó el precio fue Cristo Jesús. Y Él murió y perdonó todos nuestros pecados. Todos. Y ponete a pensar. Dios se anticipó. Ya antes que comience todo a funcionar, Dios en su gracia y su conocimiento, en su soberanía, conocía todo. Y Él dijo, hay un plan de redención. Y voy a redimir al hombre. Y voy a perdonar todos sus pecados. Todos. La obra de la cruz tiene ese poder, esa capacidad de poder perdonar nuestras rebeliones. Este pasaje que seguramente ustedes cuando lleguen es muy amplio. Yo solamente quiero hacer mención en algunos aspectos, nada más. Pero Dios nos va a hablar a cada uno en forma personal. Si nosotros podemos entender esto, nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque Él no solamente perdona nuestros pecados, sino que a través del bautismo, a través del arrepentimiento, a través de haberme arrepentido, bautizado, me uno a Cristo y Cristo es en mí. Y empiezo a vivir una vida diferente, porque sin Dios hay una fuerza, hay algo que nos tira al mal. Por más bueno que creas que sos, hay una tendencia al pecado, a la oscuridad. Hay una fuerza que tira las cosas terrenales. Pero Cristo Jesús murió en una cruz para darnos una nueva vida, para redimir, para comprarnos para Él, para que ya no sirvamos más al pecado, sino que podamos vivir esta vida victoriosa en Cristo, en Él, nuestra vida en Él. ¿Y saben qué? Tu deuda completa fue pagada, fue cancelada, fue perdonada. ¿Vos crees que Dios no conoce tus pecados? Y los conoce. ¿Y serán los pecados que hasta hoy cometimos o hasta antes de convertirnos que Él nos iba a perdonar? ¿O qué dice el apóstol? Todos nuestros pecados. Ahora, Él los perdonó. Pero para nosotros hacer efectivo ese perdón, y tenemos que confesarlo. Pero Él ya los perdonó. Esta verdad nos va a hacer vivir de otra manera. Algunos siguen con historias antiguas, con cosas del pasado. El diablo acusa, él tiene un acta, él tiene una foto de lo que vos eras. Y constantemente te pone esa foto. Pero dice la palabra que él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y nos hace una nueva criatura por la obra de la cruz. Somos una nueva creación por la obra redentora de Dios. No solamente perdona nuestros pecados, sino que Él empieza a vivir en nosotros. Y es posible esta vida victoriosa, esta vida que va de triunfo en triunfo, pero no por mí, sino porque Cristo está en mí. Y si Él dice que Él perdonó todos nuestros pecados, son todos los que hasta ahora hemos cometido y los que quizás cometamos más adelante. Pero Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué vamos a seguir
ocultando? ¿Por qué vas a seguir ahí tratando de disimular si Dios perdonó todos los pecados? Tenemos que creer esta verdad y tenemos que confesarlo. Está todo diseñado por Dios para que vivamos una vida plena en Dios. Qué feo es tener una deuda. ¿Viste? Cuando tenés que hacer una inversión bueno, no tenés los recursos y no te queda otra, decir, bueno, voy a, voy a, voy a tener que tomar una deuda. Pero, y bueno, esa deuda la tomaste vos voluntariamente, ¿y qué tenés que hacer? Y yo tengo que pagarla. Entonces todos los meses, y sí tengo que pagarla. ¿Por qué? Porque no puedo dejar esa deuda así impaga, porque después, bueno, me van a afectar la firma y hay muchas cosas que pasan, ¿no? Pero cuando pagás la última cuota, oh, qué tranquilidad. Encontrás un alivio. Yo recuerdo cuando nos casamos, íbamos a casar con Fabi, habíamos planificado un tiempo antes comprar los muebles. Y bueno, yo les conté alguno en la historia. Eh, Queríamos el mejor dormitorio, un mueble para de juego, digamos, de cama, ¿no? Y bueno, pues empezamos a ahorrar y a pagar las cuotas. Y bueno, después fuimos estafados, terminamos comprando en otro lugar y en ese lugar ya fue garante mi suegra. Ella tenía firma, así que en ese tiempo nosotros no teníamos tarjeta, no teníamos ningún respaldo para, digamos, poder pagar, ¿no? Entonces ella fue la garante. Imagínense, yo tenía que cumplir todos los meses y sigo sí. Y cuando pagué, recuerdo, le di la última cuota. Mi suegra, bueno, ¿y cuál cuota? No, esta es la última. Ah, bueno, vamos a ver, dice, cuando vaya a pagar, ahí me van a dar el... Y cuando fue, pagó, le dieron cancelado. Oh, cuando nos trajo, sí, efectivamente, chico, es la última cuota. ¡Cuánta tranquilidad! Bueno, amado, vos que estás quizás por primera vez, hay una deuda grande que no te deja dormir. Hay una deuda que te afecta. Llámale pecados, llámale rencor, te hicieron algo y a vos te cuesta perdonar, o resentimiento, vos ya te pasó eso antes, hace mucho tiempo, pero hoy te afecta. Dice este pasaje y esta buena noticia, que Jesús murió el justo por los injustos y llevó todas nuestras rebeliones, llevó todos nuestros pecados, los pagó, todos, todos. Y tenemos que entender este todo. Todos mis pecados, todos. Te dio una nueva vida. Has muerto y la vida de Cristo opera en vos. Entonces, ¿por qué andar afligido si la deuda está pagada? Tengo que ir a la cruz, tengo que ir al arrepentimiento, tengo que confesarlo, pero está Cristo en mí y es posible vivir ahora de una manera diferente, porque Él pagó por nosotros. Amén. Este pasaje que leímos de Isaías. Por eso yo decía al comienzo, ay de nuestra vida, ¿qué hubiera sido si no hubiera llegado Jesús? Miren lo que sufrió. Primero, en la primera parte muestra, si se quiere decir, la parte natural.
Isaías describe de una forma muy dura lo que pasó con el amado. Hay una canción muy linda que dice: el amado del cielo en una cruz murió. Dice que fue azotado, fue desfigurado, fue menospreciado, fue contado entre los pecadores, entre los impíos, aunque él no cometió pecado. Por nosotros se hizo pecado. Este texto a mí me impacta. Lo que sufrió. Por lo tanto, ¿quién soy yo para decir soy una buena persona? La verdad que en este tiempo me he comportado correctamente y yo creo que voy al cielo. Es a través de Cristo Jesús que tengo acceso al Padre. Él murió. Y cada descripción de este sufrimiento era que nosotros teníamos que haber pasado esa situación. Pero Él murió por nuestros pecados. En la cruz de Jesús, por eso nosotros fuimos sanados. Todas las enfermedades. Hoy en día estamos orando por nuestros hermanos por distintas enfermedades. ¿Y por qué lo hacemos? Por esta convicción que Él llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas hemos sido curados, por cada Dios en su gracia nos salva, nos sana, perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, para poder estar en paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Podemos acudir a Él con toda seguridad, con toda convicción. No hay enfermedad que Él no haya curado. Y la más letal de toda es la oscuridad del alma. La enfermedad más seria es la rebelión contra Dios que nos lleva a una muerte eterna. Esta fue resuelta a través de la cruz de Jesús. Las enfermedades naturales, y Dios en su gracia obra, en otra dice, ya te sané. ¿Y pero cuál? Y lo más importante, vas a poder estar conmigo toda la eternidad. El comienzo de esta vida eterna es conocer a Jesús. Y ya empezamos ahora a experimentar esta nueva vida, una vida diferente. Y es posible porque Cristo está en nosotros. Amén. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús murió por nuestros pecados, nos perdonó todos los pecados. Así que, amados, quiero que tomes esta verdad. Este es un querigma que tengo que creerlo. Entonces ya no puedo andar con cosas ocultas. Por favor, no puedo andar con historias. Si Él ya pagó el precio. No te demores.
Toma esta buena noticia de parte de Dios. Amén. Él murió por nuestros pecados. Nosotros, por nuestra capacidad, era imposible estar cerca de Dios, el Dios santo, el Dios justo. La única solución para poder estar en Él es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dicen Hebreos. Su sangre inocente debía ser derramada por los pecadores. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Jesús prefirió morir por nosotros, obedeciendo al Padre. Amén. La cruz vence, tiene una victoria sobre el mundo. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo, ¿qué dice acá? Que por la cruz de Jesús, el mundo estaba muerto para él y él estaba muerto para el mundo. Yo le decía este hecho trascendente, Cristo en nosotros, Cristo en mí. Entonces esta fuerza que me tiraba, este mundo que atraía, que jugaba ahí pujante, antes era imposible, pero ahora estando Cristo en nosotros es posible. Ya no está este poder, esta fuerza. Ha sido vencida en la cruz. Es por la fe. El justo dice, por la fe vivirá. Y esto es posible, ¿por qué? Por la obra de la cruz. Para la gente que dice, esto es una locura, esto es medio raro. Pero dice el apóstol Pablo, para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Es poder de Dios para que en nuestra vida esta victoria de Cristo Jesús ya no tiene poder el mundo sobre nosotros. Las cosas de esta tierra no tienen que tener. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. El haber muerto en una cruz, la cruz vence, es la victoria sobre Satanás. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas las fuerzas espirituales de maldad, todo el ejército, toda esta oscuridad fue vencida por la cruz, por el hecho de la cruz de Cristo. Tuvo victoria sobre Satanás, sobre las huestes de maldad. Esto es lo que ocurrió en el mundo espiritual. Murió Jesús. Y describe Isaías todo este relato, esta descripción de todo lo que sufrió. Pero lo que no veíamos es lo que estoy nombrando ahora. La victoria perdonó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Venció a Satanás. Nos dio una vida nueva. Es posible vivir una vida próspera en Dios porque Él está en nosotros. Entonces no hay impedimentos, si es el pecado y ya está cancelada esa deuda. Entonces debo empezar a vivir y proclamar esta verdad. El diablo fue derrotado, fue vencido. Dios venció. Cristo Jesús murió en una cruz. Un hombre venció a Satanás. Y fue derrotado
para siempre. Por eso la cruz vence, tiene victoria sobre el mundo y el diablo. Amén. ¿Qué más? ¿Por qué Él murió en una cruz? ¿Por qué Él murió por nuestros pecados? La cruz es un instrumento de reconciliación. En Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios en ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Había un pueblo escogido, los judíos. Ellos eran el pueblo y no participaba otro que no fuese de esta línea. Pero Cristo Jesús murió en una cruz y mató las enemistades por la obra de la cruz. Toda esta diferencia, esta acepción que se hacía uno sí, otro no, ahora por la obra de la cruz, porque Cristo murió, porque pagó el precio, Dios nos hizo uno con Él. Ya no hay enemistad, ya tenemos todo acceso a esta presencia de Dios, estamos en su presencia. En la cruz mueren las enemistades. Todo aquello que nos afectaba en Cristo Jesús, por la obra de la cruz, porque Él murió, mató las enemistades. Miren si no es glorioso este tiempo que estamos viviendo. Estando lejos, Dios nos hace parte de su pueblo. Estando muertos en delitos y pecados, muertos. ¿Ustedes han visto un muerto? Un muerto no dice nada. No tiene la fuerza para hacer. No le podés decir, levántate, vení, hace esto, hace aquello. Estaba muerto. Nosotros estábamos así, pero por la vida de Cristo, de la muerte pasé a vida. Y ahora sí puedo caminar con Él. Ahora sí puedo vivir una vida en Dios. Ahora sí puedo decir, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos da una vida con Él. Y había pecado, muchos. Ya Dios conocía los pecados de todos nosotros. Seguramente habrá estado ahí Emmanuel, 1.859.000 pecados. Hay que cancelar esta deuda. Y habrá nombrado a cada uno, digo, no, sino más un número. Pero Él murió por nuestros pecados. Y qué paz. Nosotros tomamos esto, creemos esta verdad, nos unimos a Cristo en el bautismo y ahora Cristo está en nosotros. Entonces aquella fuerza que habla Pablo, ¿se acuerdan? Dice que él habla acerca de la naturaleza, esta naturaleza que le lleva al mal. En Dios, por esta obra, pasamos a vivir para Cristo. Él nos compró. Ahora somos de Él y Él está en nosotros. Entonces empezamos a vivir esta vida plena en Dios. ¿Y por qué seguir con historia? ¿Por qué seguir con cosas ocultas? Si han sido perdonadas por Él, tengo que confesarlas porque han sido perdonadas por nuestro Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Y la cruz vence al mundo. Ya antes, claro, no podías, querías hacer el bien y no podías. Era un tiempito nomás.
que tenías no sé, un cargo de conciencia y decías, bueno, no, a partir de ahora tengo que hacer bien las cosas. Pero eso te duraba un poquito. Pero ahora que está Cristo en vos, ya es posible, porque Él te dio vida. Antes estabas muerto, y sí, antes estabas muerto, entonces te llevaban para donde querías. Pero ahora estás en Cristo, estás vivo. Entonces empiezo a vivir con Jesús. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy tenemos paz. La paz que encuentra aquel en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que te hace vivir en gozo. Es una paz que te permite descansar en la noche. Es una paz que ante cualquier situación difícil, vos estás en Cristo Jesús. ¿Sabés lo que es eso? Si el Señor te dice, hasta acá, Emanuel, hasta acá llega tu vida. Y bueno, Señor, estoy con vos, me voy con vos. ¿Qué problema hay? Porque Él pagó el precio, ya no tengo temor a la muerte. ¿Cuánta gente en este tiempo empezó a pensar en la muerte porque estaba cerca? Un vecino, un primo, un familiar. Y nosotros, este problema, y lo quedó resuelto. Quedó resuelto. Tenemos paz. La enemistad es que había, si tenías problemas con alguien, te quiero decir que en la cruz, por la obra de Jesús, las enemistades se diluyeron. No, pero vos sabés que, mirá lo que me han hecho. Pero ahora que está Cristo en vos, todo eso es posible perdonar. Jesús puede sanar tu corazón, te da un nuevo corazón, te hace una nueva criatura, una nueva creación. Vas a empezar a ver de otra manera, solo por la obra de Jesús en la cruz. Amén. Sí, amados, tenemos este querigma y debemos tomarlo, creerlo, vivirlo, experimentarlo, compartirlo. Porque si no, el hombre está como está. No tiene esperanza. Está dolido. Hay heridas en su corazón muy profundas. Pueden tener todo lo que alrededor, pero no hay algo en su interior y que está ahí sin ser resuelto, sin haber encontrado la plenitud. Y Él nos alcanzó a nosotros. Y estoy pleno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos esta buena noticia, que Él murió por nosotros. Amén. Su muerte hizo posible que hoy podamos estar delante de Él. Amén. Estando en Cristo Jesús. Hay muchos versículos en esta lección del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Seguramente ustedes van a leer todos los versículos. Yo hoy tomé otros pasajes. Pero, amados, quisiera que oremos. Esta verdad, este hecho fue realizado. Ya fue realizado. Me toca creer para empezar a experimentar esta vida en Dios. Todos tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Te dio sos una nueva criatura. Hizo de vos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad es un querigma.
que lo tengo que creer, porque ahí comienzo a experimentar esta vida en Dios. Amén.